Profesor, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el tema Historia de la educación en el mundo. Mi grupo es el número 5, junto a mis compañeros Félix Panduro, Mara Alexia, Idel Honoria y María Isabel. Los apuntes generales son: la educación está presente en todos los momentos históricos y culturas. Esto es muy cierto y tengo ejemplos que lo respaldan. Por el simple hecho de que un alumno o un estudiante no es necesario de que vaya a un colegio para aprender, ya que siempre va a estar presente la educación. Por ejemplo, estamos pasando lo de aprendo en casa. Los alumnos no están yendo a los colegios, así que no necesariamente dependen de una institución para que aprendan. Pueden aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Y ese es mi punto de vista que estoy dando. También tenemos: los pueblos primitivos carecían de maestros y escuelas, y la educación era un proceso social y continuo. ¿Esto qué quiere decir? De que antes no había para nada escuelas, no se creaba ni nada de eso. Lo que ellos hacían era, por ejemplo, en los pueblos antiguos habían iglesias, y los sacerdotes eran la máxima autoridad, digamos, ahí. ¿Y qué era? Que los que querían aprender para ser sacerdotes no estaban obligados todos a hacerlo, sino los que realmente querían serlo. Así que asistían a las iglesias y les pedían a los sacerdotes que les enseñasen. Y por eso digo que era un proceso social, un proceso continuo y social, porque gracias a eso se daba el aprendizaje. No todos estaban obligados, dependía de cada uno. También en las sociedades actuales, las de ahora, la educación es una acción planeada, consistente y sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Esto está muy, les voy a dar un ejemplo muy breve. En las instituciones de acá de Pucallpa, por ejemplo, la Inmaculada, el Comercio y otros que hay, estos ya representan un sistema dado. Digamos que el día lunes van a estudiar tal tema y lo van a estudiar todos. ¿Eso qué quiere decir? Porque yo, cuando estaba en mi colegio, cuando hablaba con mis profesores, decía: profesores, ¿por qué nos dan estos temas si no viene para nada lo que va a venir en la universidad, por ejemplo en la UNO o en la UNIA o en el pedagógico? No venía nada de eso, venía muy poco, una información muy breve, la verdad, no tenía nada que ver, y eso es lo que había. Así que eso es a lo que me baso, en que la educación de ahora es un sistema consistente y ya está dado. Y bueno, pasamos a los primeros sistemas de educación en el mundo. Los sistemas de educación más antiguos tenían solo dos características, que era enseñar la religión y mantener la tradición de los pueblos, cosa que no se ve muy común ahora. Bueno, el antiguo Egipto. Tenían el principio de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. Ustedes saben bien que en el pueblo de Egipto lo que más basaba en las grandes construcciones que tenían, y junto con eso también que su escritura eran los jeroglíficos, y era casi imposible ahora, al ser humano ahora, entender eso. Bueno, en India la mayor parte de la educación estaba presente en la mano de los sacerdotes. Ellos eran los que impartían la educación, ya que en la India ese sistema ya estaba organizado de tal manera que solo los más privilegiados pudieran acceder a eso. También tenemos los persias, método de entrenamiento físico recogido por los griegos. Ellos adaptaron ese entrenamiento, ya que ellos iban más por la guerra y no por la educación. Tenían que defender sus pueblos, tenían que conquistar y todo eso. Por eso no iban a la educación en sí de matemáticas, filosofía, etc. También tenemos Grecia. Ellos se enfocaron más en la matemática, gimnasia y música. Bueno, pasamos también al mundo occidental antiguo. Basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Ese era el principal sistema de educación que tenían en el mundo occidental antiguo, ya que ya era un sistema dado, porque tenían que esparcir más el tema de la religión, crear nuevas culturas, pero basadas en la religión. Tenían que adaptarse a eso. Una segunda tradición derivada de la educación de la antigua Grecia era que los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. La educación romana se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud. ¿Qué quiere decir eso?
que dejaron, o sea, que se centraron más en usar profesores jóvenes porque decían que tenían un alto intelecto, mucho más que los ya ancianos, por así decirlo, porque ellos sí se centraban en la educación de los jóvenes. También dice acá, transmitió el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. Bueno, ahora pasamos a la Edad Media. Carlomagno trajo de York, Inglaterra, a clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio, para que no tuvieran que ir a otros sitios o estar expuestos. Por eso fue que le ocurrió la idea de crear en el mismo palacio una escuela donde estuvieran los clérigos y demás. Entre el siglo VII y el siglo XI, la presencia de los musulmanes en la península ibérica hizo de Córdoba un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica y también las matemáticas. Persia y Arabia, desde el siglo VII al siglo IX, tuvieron instituciones de investigación para el estudio de las ciencias y el lenguaje. Se centraron totalmente en eso, ciencia y lenguaje. Era lo único que podían hacer, ya que eso les ayudaba a avanzar a la civilización. También se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Eso era porque a veces la institución en la que estaban no tenía suficientes libros, no tenía suficiente información que respaldara a los estudios que ellos estaban realizando. Por eso es que naturalmente o obligatoriamente tenían que trasladarse de la institución para buscar la información que tenían. Universidades del norte, como la de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores, mientras que las del sur, como la de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases superiores. La clase menor no tenía nada que ver ahí, no tenía suficiente dinero, suficientes riquezas para poder estudiar. Y es por eso que las clases privilegiadas tenían solo acceso a la educación. Los demás tenían que conformarse con trabajos simples, panaderos, tenían que ser también gasfiteros, qué sé yo, cosas así. Y es por eso que en la Edad Media se vio totalmente eso, un desequilibrio total de la educación. Solo clase, como ya dije, solo la clase superior podía tener acceso a ella. Ahora pasamos al humanismo y renacimiento. Tenía un interés por la cultura clásica y romana. En el Renacimiento se introdujeron temas como la ciencia, la historia, la geografía, la música y la formación física. Totalmente tuvieron que tener eso. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para educadores durante más de 4000 años. Siglo XIX. Aparición de los sistemas nacionales de escolarización. En el siglo XIX fue el periodo en que los sistemas ya nacionales se organizaron en el Reino Unido, en Francia, también en Alemania, en Italia, España y en otros países más de Europa. Se trataron de adaptar el método de enseñanza del desarrollo natural del niño. Es acá ya cuando entramos al tema en el que los sistemas educativos ya están presentes y diseñados de un sistema tal que se tiene que seguir al pie de la letra. Tienen que seguir sí o sí ese sistema. Y por eso digo que ahora, en la actualidad, desde mi punto de vista, los colegios no están enseñando lo que deberían enseñar. Enseñan solo porque se basan en un sistema, pero no nos enseñan lo que debería de venir en las universidades. Y bueno, ese es mi punto de vista a cómo están haciendo ahora. En el siglo XX, la educación centrada ya en la infancia. La educación progresista era un sistema enseñanzado basado también en necesidades y en las potencialidades del niño, más que en la necesidad social o en los preceptos de la religión. Esto quiere decir que la educación de todos los alumnos, todos los que ya iban, estaba centrada en los niños. Los niños tenían ya esa posibilidad de elegir qué es lo que quieren estudiar y qué no. Es por eso que digo que ahora sí ya se va presentando un cambio. Desde el kinder que van pasando, primaria, secundaria, hasta la universidad, ellos ya van decidiendo qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que les cae bien, qué es lo que les cae mal, qué ramas de, por ejemplo, matemática le va bien a un niño, tal vez comunicación a otro, y a eso. En España,
En la Constitución de 1812, por primera vez se incorpora la idea de una educación como la idea de un tratado en cuya organización, financiado y control deben intervenir el Estado. 857, Ley Moyano. ¿Esta qué quiere decir? Que favoreció a una buena organización administrativa de la enseñanza. En 1970, Ley General de la Educación. Esto que su objetivo estaba al hacer partícipe de la educación a toda la población española, totalmente toda, ya no había privilegios, ya no había nada que ver, todos podían entrar en sí. Pero también había una ley que las antiguas favorecían a esto y hubo un 75% de analfabetismo. También hubieron la Constitución de 1978, artículo 27, recoge todo lo relacionado con la materia educativa. También las reformas de democracia. Bueno, una vez ya hablado de todo esto sobre educación, la historia de la... Una vez hablado ya sobre la historia de la educación, quiero dar mi punto de vista a partir de este tema. En cuáles son las diferencias, por ejemplo, de la educación antigua y la educación de ahora, de la actualidad. Por lo que he leído y toda la información que he recaudado, la educación antigua se centraba sí o sí en, tenían características, ¿no? En que la clase alta solo tenía acceso a esta educación, solo se centraban, además de eso, en esparcir la religión. La religión, también junto a ello, querían esparcir la idea de las culturas, querían mantener la cultura de todos los pueblos. Eso sí o sí no se perdía para nada. Alumno que entraba alumna que entraba, tenía que saber sobre su pueblo, que era lo más importante. En eso se centraban sobre todo, para que puedan seguir esparciéndose, puedan seguir teniendo conocimiento sobre la cultura y no se pierda con el tiempo. Esa es cosa que yo veo que está faltando ahora en la actualidad. Veo que están perdiendo la cultura, porque, discriminación, o tal vez también están pasando por temas de que no se sienten cómodos con eso y quieren cambiarse de cultura. Estoy viendo muy seguido eso, porque las personas están dejando atrás lo que les identifica, lo que no se identifica están dejándolo atrás. Y bueno, ese es mi punto de vista. Quisiera que todos los que me estén escuchando, se esparciera esto, porque yo veo que esto está muy mal. Las personas deben seguir con su cultura porque los está representando, nos representa como una nación. Gracias a ello es que también tenemos un buen patrimonio y todo ello. Las culturas deben seguir unidas, no cambien por nada del mundo, aun por más que haya discriminación, cuenta con nosotros. Sí realmente nos interesa su cultura, y por eso es que está la institución bilingüe, para mantener con vida aún esto, y nos vamos a esforzar mucho. Vamos compañeros, que sí se puede. Gracias.